Bien, amigos, horas extras, quisiera tratar en inicio lo que pensamos y lo que quisiéramos que nuestros amigos que nos dan seguimiento puedan ver y analizar y llegar a sus propias conclusiones. Podemos estar equivocados, pero es nuestra visión. En este siglo XXI tenemos dos formas de ver las cosas. Desde un ángulo internacional y desde un ángulo nacional. Desde el ángulo internacional queremos decir que siempre la hegemonía del poder en el mundo ha estado en lucha constante. Imperios han estado dominando la mayoría y otras fuerzas han tratado de competir con esos imperios. Recordando que todas las etapas históricas de imperios, de gobiernos, de reinados, de partidos en poderes han tenido un inicio y un final. En este momento no hay nada nuevo. Hay una lucha por la hegemonía en el mundo, hegemonía política, hegemonía económica. Y en República Dominicana tenemos una situación extremadamente difícil porque después de la noche del 30 de mayo de 1961, en que todo cambió lo político, cambió lo económico, cambió lo social, cambió todo la noche que Trujillo dejó de vivir. Hoy estamos viviendo no una noche, sino un periodo extremadamente difícil en que nosotros abrigamos la esperanza de que los actores que tienen en sus manos el poder político, el poder económico y el poder de cambiar algo, no nos equivoquemos. Afortunadamente hemos tenido figuras que se han preocupado por el bienestar de todos. Desafortunadamente hemos tenido figuras, personas, gobiernos que solamente se han preocupado por ellos mismos. Y sobre eso vamos a hablar. El siglo XXI, casi para muchos, ha sido un siglo sorpresa, pero no, es la continuación de lo que ha ocurrido. Una serie de hechos inéditos que nunca habían ocurrido antes dominan lo universal y lo local. Y vamos a decir que en lo universal tenemos una situación que afecta, porque ya no vivimos aislados. La globalización y la forma de dependencia política y económica han hecho que haya una solución de continuidad entre lo que ocurre fuera y lo que ocurre aquí. Estados Unidos es indudablemente quien dominó y está dominando
lo principal del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y en este momento, 2 o 3 naciones se disputan la hegemonía que tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos no quiere soltarla ni tiene por qué hacerlo. Porque los otros lo que quieren es justamente dominar y tener el dominio que tiene Estados Unidos. China, Rusia, la India, un poco, Europa y quizás un bloque latinoamericano que se ve forzado a depender de otras fuerzas. Frente a eso, tenemos imposiciones, sugerencias, pero cada quien utiliza aquellos recursos de que dispone para lograr conformar mayoría hegemónica en el mundo. Estados Unidos tiene coincidencias con el otro bloque, sí, pero quieren hacer los cambios ellos. Tenemos también que la agenda de Estados Unidos es clara. Tiene una agenda local, tiene una agenda regional, tiene una agenda mundial y tiene una agenda por países. Es decir, que en el caso dominicano, Estados Unidos tiene una agenda que nos corresponde a nosotros solamente. Y alguna agenda es global. Por ejemplo, Estados Unidos y los sectores de poder quieren limitar las poblaciones e imponen regulaciones para que las poblaciones no se multipliquen, a pesar de que el mercado es importante para las potencias. Pero cuando ese mercado ellos entienden que no los beneficia, entonces lo que quieren es que haya menos personas en el mundo, menos boca, menos consumo y menos ignorancia. No es ayudar al mundo a que carguen con el peso del subdesarrollo, no, es la eliminación del exceso de problemas que tarde o temprano les llegan. En esa agenda, que es la agenda de control natal a nivel del mundo, que nazcan menos, entonces se dibujan una serie de métodos que hace años se están llevando a cabo. Porque hay que decir una cosa, en estos países nosotros tenemos como costumbre levantarnos y ver qué hay de nuevo, ver cómo vamos a enfrentar el día, cómo podemos comer, qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. Pero las grandes naciones, y sobre Estados Unidos, no improvisan. Hace años vienen elaborando y sus organizaciones políticas pueden tener diferencias por la lucha de poder, republicanos y demócratas, pero no tienen diferencia en esencia
de lo que quiere el país como nación líder del mundo en lo económico, y que en esa agenda se coinciden las fuerzas políticas norteamericanas. Por eso usted ve que en muchas cosas el gobierno de Donald Trump y de Biden coinciden, porque son aquellas condiciones que el sistema que gobierna Estados Unidos, que ellos los llaman establishment, el sistema establecido tradicionalmente, coinciden en eso. Y en lo natal coinciden. ¿Cómo? Comenzaron con Alianza para el Progreso. Repartían alimentos y dentro de esos alimentos traían planes como controles natales, tenían instituciones caritativas que regalaban preservativos que se dice que eran para enfermedades sexuales. No, eran para control natal. Tenían métodos de pastillas anticonceptivas. No era para planificación familiar, sino que eran para control natal. El dispositivo intrauterino, la ligadura de trompas, la ligadura del cordón eferente de los hombres para que no sigan reproduciéndose. Todo eso era un objetivo, aunque se decía que tenían otro objetivo. En el caso específico de las diferencias con la Iglesia Católica, vemos que hay algunos dogmas que la Iglesia tiene que no permitieron que Estados Unidos y la Iglesia tuvieran la misma agenda. ¿Por qué? Porque la Iglesia no acepta control natal. Y ahí hubo un enfrentamiento que todavía parcialmente existe. Pero en el programa migratorio sí coinciden parcialmente. Entonces, ese programa anticonceptivo va porque no puede controlarse ni con el preservativo, ni siquiera con el aborto, que siguen imponiéndolo en las leyes de los países amigos. Viene entonces otra versión que nos llama mucho la atención, y es que una variante sexual, que son aquellas personas que tienen predilección por sus propios sexos, que eso nunca ha sido un problema, eso siempre se ha manejado normal, en secreto, sin problemas y hasta con un sentido del humor, aunque no produce humor en los que tienen ese problema. Y resulta que dicen, caramba, pero si fomentamos esa tendencia, podemos lograr que si fomentamos que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres, evitamos la procreación de nuevos seres y es una forma de control natal. Y así es que aparece el matrimonio gay y una política bien definida de apoyo a uniones de personas del mismo sexo. No lo dicen, pero miren, ustedes pueden ser testigos de que en estos siglos en que las redes sociales se han puesto de moda, ustedes pueden notar que
hay una costumbre sexual que nunca se mencionó, y que la utilizaban solamente dos sectores en la sociedad. Personas masculinos del mismo sexo tenían sus relaciones sexuales por una vía contra la naturaleza, que era la vía digestiva, que es el final de la vida digestiva. El acto sexual por vía rectal, por vía anal. Algo que tenían la costumbre, pero nunca se difundió tanto. Al igual que algunos matrimonios que, para romper el aburrimiento, empezaron a inventar por esa vía. ¿Qué hicieron? Aprovecharon esos dos hábitos de los homosexuales, varones, y de los matrimonios aburridos para inventar relaciones que están totalmente divorciados de la realidad, porque las relaciones sexuales están bien determinadas con los órganos genitales sexuales. En la mujer, la vagina. En el hombre, el pene. Todo lo otro es o estímulo, o invento, o aberración, o lo que usted quiera. Pero han aprovechado desde el preservativo hace 50 años hasta hoy la vía antinatural para controles natales por todas formas. Eso es una costumbre que se está imponiendo, pero eso trae también una reacción contraria. Tiene la Iglesia Católica y los conservadores. Por eso es que no es unánime la aceptación de que la población mundial está al borde de la desaparición porque no tiene comida suficiente para poder mantener ya 8.000 millones y la proyección de lo que puede venir en los próximos 50 años. Hay que evitar que nazcan personas. Y los otros dicen, hay que producir alimento, educación y salud para esas personas. Esa es una lucha que hoy está imperando y que pesa mucho. No hablemos de las guerras. Las guerras también es un instrumento de eliminación de personas. Y que se pone de manifiesto cuando grandes poblaciones civiles son muertas o atacadas por guerras que ellos no apoyan ni les interesa apoyar. Entonces, esa es una situación que tiene el mundo. Pero por otra parte, aparece, estamos hablando de los problemas del mundo que pueden afectar a República Dominicana. Esos programas que estamos mencionando son universales, pero tienen cabildeo, imposiciones y compromisos con los políticos dominicanos de llevarlos a cabo. Revisemos el Código Penal, la ley del aborto, el matrimonio gay. La Embajada de Estados Unidos por primera vez tiene 2 embajadores en los últimos 8 años que no representan una pareja normal, sino algo que ellos quieren hacer como normal, pero que es la primera vez que ocurre. Y nos lo ponen de ejemplo. Mire, es tan normal que nuestros embajadores lo son.
el Congreso está minado de eso. Otro tema, el tema en el mundo de las murallas. Siempre en el mundo tenemos que en China existe la muralla más grande, 21.196 kilómetros de largo, que dividía China de posibles invasores que llegaran de sus países vecinos. Una muralla de 6 metros de alto y 4 metros de ancho y 21.000 kilómetros de largo. En Irán hay una, en Kurgan. En la India, en Kumbhalgash, hay una. En el norte, en Reino Unido, todavía hay una, la de Adriano. En Croacia hay una. En Uzbekistán hay una. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo moderno, tuvimos la muralla de Berlín que separaba alemanes que no tenían ninguna diferencia. Construyeron una muralla que los separaba y los dividía. La faja de Gaza en Israel. En Estambul hay una, en la Constantinopla. En el Sahara Occidental hay una. Todavía hoy en Estados Unidos se está construyendo la muralla entre México y Estados Unidos. En España se está construyendo en Ceuta y Melilla, la que impide que africanos entren a España. Se está anunciando una muralla ahora mismo entre Rusia y Finlandia. Y no hablemos de que en República Dominicana una de las opciones que hemos elegido es la construcción de una muralla en la frontera dominicana, que ha traído mucha controversia y que justamente, a pesar de que Estados Unidos construye una muralla con México para que no se le llene de mexicanos ilegales y de otros tipos de migraciones, se opone a que República Dominicana construya una muralla en la frontera con Haití. No estoy diciendo que la de ellos es malo y la de nosotros es buena. Estoy diciendo la posición de Estados Unidos. Entonces, eso es un elemento. Controles natales en el mundo que se imponen en República Dominicana. Posiciones migratorias en cuanto a muralla que tratan de imponerse en República Dominicana. Ya van dos. Viene el problema de hegemonía. La situación de Estados Unidos, de China, de Rusia y de República Dominicana. ¿Y por qué República Dominicana? Si Estados Unidos, China, Rusia tienen una guerra de hegemonía que nosotros no somos nadie para meternos en eso. Sí, porque todavía se está creyendo que al PLD lo desplazaron por corrupción. Sí, la hubo suficiente para el enjuiciamiento, pero no fue la causa que preocupó a Estados Unidos. La causa que preocupó a Estados Unidos fue el gran acuerdo del gobierno de Medina con los chinos, que culminó con una visita
del presidente a China, acompañado de la clase empresarial, ávido de nuevos negocios. Eso produjo inmediatamente gestiones del sistema de los Estados Unidos, viene a República Dominicana, llaman a República Dominicana, participan en la transición de República Dominicana y evitan que ese gobierno se pueda reelegir. Y obligan al candidato que ellos apoyan a que exprese públicamente que nada de China se le va a dar curso. Por eso es que el presidente electo dice, nada estratégico se hará con China. Quedó sin efecto el acuerdo del puerto de Manzanillo y el gran tren que China iba a financiar. Así como cualquier otra intervención en energía, en combustible o en algo que tenga que ver con lo esencial aquí en República Dominicana. Llegó el punto en que llamaron por teléfono, pararon el proyecto de reelección y luego lo ligaron. Vino el hombre al Congreso, se sentó al lado del presidente haitiano, que luego lo mandaron a matar. Pero en ese momento había necesidad de exhibirse con él y el chino por allá arriba en la toma de posesión, porque todavía hay relaciones. Pero cuando tú ves que se sienta al lado, este es el objetivo nuestro. Y sientan al secretario de Estado, Mike Pompeo, al lado del presidente Moïse. Eso pasó aquí. Y un año más tarde, en un acto rarísimo que vamos a hablar, muere asesinado el presidente que ellos señalaban que era su hombre aquí. Otra situación, ya tenemos el tema de exceso de población, nos afecta, migración nos afecta, murallas, muros nos afecta y viene situación de China, nos afectó. Y viene entonces que Brasil, en los gobiernos del PLD, coincidencialmente decide convertirse en una potencia y comienza a ofrecerle a sus empresas grandes facilidades como que los presidentes sirvan de vendedores de esas empresas y el gobierno le iba a dar a través de Petrobras, Petróleos Brasileños, financiamiento. En una época en que República Dominicana no tenía la ley de compras y contrataciones, las obras se daban a quienes los gobiernos querían. Entonces vienen a República Dominicana, hacen una estructura y construyen obras con presupuestos sin precedentes en República Dominicana. Pero lo hacen en 14 países en el mundo. Y resulta que Estados Unidos, alarmado porque llegaron a construir en Florida y en Cuba, entonces obligan a esos países a dejar relaciones con Brasil. ¿Cómo lo hacen?
No lo pueden prohibir. Entonces instalan unas instituciones locales que propugnan por la transparencia y la anticorrupción. Aquí tiene su nombre en la sociedad civil. Y comienzan a presionar para que los gobiernos luchen contra la corrupción, pero que lo hagan legalmente. Entonces se crea lo que ellos llaman el lawfare, que es con la ley poder combatir la corrupción. Y en vez de derrocar un gobierno a tiros, como mataron a Trujillo, en vez de derrocar intentos de que las guerrillas tengan éxito en República Dominicana, utilizar sus militares para eliminar las guerrillas, las 3 grandes guerrillas que hemos tenido aquí. ¿Cómo lo hacen? Con la justicia. Entonces, se crea la lucha anticorrupción por o con una estructura judicial que pueda eliminar no solo la corrupción, sino el gobierno anterior. Eso produce la llegada al poder de una gran alianza, que son propiciados por ellos mismos, contra un gobierno que se une al grupo de países que además le dieron municiones. Argentina, Bolivia, los Kirchner, Evo Morales, Correa, Castro, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, y se llevan a todo el mundo, pero parece como que todo no se da. Y resulta que en algunas naciones que son muy grandes, fíjense que con Cuba parece que se pactó con la con la crisis de los misiles. Con Venezuela era imposible invadirla, porque se contaba con Colombia, pero Colombia tiene otra historia. Brasil era muy grande. Entonces, Venezuela sigue con Maduro. Nicaragua sigue con Ortega. Cuba sigue comunista. Pero entonces surge una Colombia inaudita, que surge un gobierno de izquierda. Sueltan a Lula y Lula vuelve a gobernar a Brasil. Y Correa vuelve a tener prestigio. Y el presidente de Perú, que es electo ahora, lo tumban inmediatamente, porque Perú es especialista en muchos gobiernos en poco tiempo. Se llevan al gobierno de izquierda. Pero ese presidente de Perú toma esa medida porque el Congreso quería destituirlo, entonces él destituyó al Congreso. Esa situación crea un problema grande porque eso se suma a la coyuntura internacional. Los chinos y los rusos vienen y meten las narices aquí, ofreciéndole apoyo a esos países. Estados Unidos está en un momento difícil en que además tiene demasiados frentes. Tiene un frente latinoamericano donde vuelven los que ellos sacaron.
tiene un frente en Europa que están dirigiendo la OTAN para hacerle daño a Rusia. Rusia se defiende, los chinos lo apoyan, le piden a los países de América que apoyen la guerra de Ucrania. Internamente, un troglodita como Donald Trump resulta ser que aunque lo metan preso, puede ganar unas elecciones en el 24 y siendo el peor presidente de Estados Unidos ha resultado ser el mejor presidente de los Estados Unidos, algo que no entiende nadie. Tiene problema interno, tiene problema en Ucrania, tiene problema con los chinos, tiene problema con América del Sur. Ahora tiene problema con Brasil porque están haciendo un bloque en contra de Estados Unidos. Entonces, con nosotros tenemos presión para apoyo de leyes de control natal, presión para continuar la lucha contra la corrupción para que el PLD no vuelva al poder, presión para que República Dominicana sea el que solucione el problema haitiano, fusionando parcialmente las dos naciones. Cuando tú ves eso, tú dices, bueno, para comenzar yo llegué ahora mismo, yo no sé nada, pero estoy viendo cosas que me obligan a pensar. ¿Cómo se va a hacer el gobierno solo para poder ganar unas elecciones con esas presiones que no cuentan con la mayoría del apoyo poblacional? Aunque sí, ya la población ha entendido que el presidente Abinader es presionado y que todo lo que está haciendo lo está haciendo bajo presión o bajo compromiso, con problemas locales que en cierta forma son reflejo de lo que viene, con que los problemas que hoy se plantean en la República Dominicana son problemas centenarios. Siempre lo hemos tenido. Siempre lo hemos tenido. Y ese gobierno no es el culpable de ello. Segundo, que los problemas de salud, de educación, de viviendas y de transporte todos los días empeoran y el gobierno no es el culpable. A todo esto siempre hay personas, grupos que se quieren beneficiar. Mire, por ejemplo, es muy sencillo. Usted tiene que hay periodistas y abogados que se aprovechan y realizan chantaje frente a esa situación. Porque en medio de todo esto se está tratando de erradicar la corrupción. Y tenemos un proceso en que hasta el propio presidente dice, no, yo me lavo las manos y que tenga que ver con eso. Pero ese grupo es liderado por quienes nombraron a esos fiscales. Entonces, hay una mezcla de una lucha anticorrupción, una lucha política para utilizar la corrupción como método para eliminar contrarios,
hay una lucha de gente que somos parte nosotros, periodistas, abogados, que le dan forma a eso muy sencillo, muy sencillo. En el mundo entero, ¿qué necesita el empresariado? El empresariado necesita tecnología de primera y mano de obra barata. ¿Quiénes son los que producen mano de obra barata? Inmigrantes ilegales. Por eso es que se construye el muro. Por otro lado, los empresarios dominicanos y la economía dominicana necesita mano de obra barata. La necesita. No quieren los haitianos, pero lo necesitan. Entonces, esa ambivalencia es que trae todos estos problemas que nosotros tenemos. No te quiero, pero te necesito. Entonces, esa situación que nosotros estamos viviendo viene a ser agravada con mucho cuando tú tienes que dentro de todo eso, además, viene el tema de que hay una lucha por el poder. Los que están se quieren quedar y los que no están quieren regresar o que los ayuden a protegerlos. Porque como quiera que sea, una campaña anticorrupción tiene que tener razones y motivos para llegar. Tú no puedes negar que crear una banca ilegal y después decir que yo di dinero justifica crear una banca ilegal de juego para robarse los impuestos. No se puede. Entonces, de todo eso es que nosotros quisiéramos ya claros de que nos resultaría muy difícil deshacernos de esas telarañas y esos problemas mundiales que nos afectan, de ver cómo nosotros vamos a resolver el día a día en estos, oigan, 308, 9, 8, depende de cuando se pase el programa. Hoy 308 días para febrero de el 2024. En febrero, elecciones municipales, miles de regidores, cientos de alcaldes, que son los que siembran el interés o el rechazo de los partidos. Que en mayo 16 nos faltarían 395 días para mayo 16. Pero mayo 19, que es el domingo que le siga, mayo 16, quedan casi 400 días, 398 días para eso. Y todavía hoy, aquí sabemos que Abinader, Leonel, Abel, van a ser candidatos presidenciales, pero ninguno está oficialmente proclamado. Y no hablemos de febrero. No hay nadie que esté proclamado como alcalde. Y esos son los que van a determinar mayo. Febrero es que decide mayo. Entonces, frente a eso, con un proyecto de anticorrupción y de transparencia que eliminaría, como el caso ahora, se llevan los 3 ministros más importantes del gobierno de Danilo Medina. Falta Danilo, que posiblemente con todo y el cáncer de próstata tenga que ser mencionado, porque le pica muy cerca la bola. Ahora usted tiene, y yo le pregunto, ¿qué persona mencionada
mencionada en ese proceso, se le va a ocurrir candidatearse. Ninguna. Pero llevarían unas limitaciones en que el ministro de la Presidencia de Danilo, el ministro de Hacienda, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas fue candidato presidencial, tuvo 37%, no puede ser ya candidato presidencial, ni del PLD ni de nadie. Ustedes me dicen, pero él no puede ser del PLD porque ya es Abel. Abel le daría el puesto, pero no puede serlo porque ya está preso. Tú dices, no, pero lo dejaron dormir en su casa. Bueno, pero eso es una forma de poner una libertad. Pero el que quiere ver a Gonzalo tiene que ir a su casa porque él no puede ir a la de nadie. ¿Y cómo se llama eso? Está preso. Entonces, nosotros vamos a ver a continuación todos los detalles de los elementos que van a incidir en esas elecciones y sobre todo el tema de la lucha contra la corrupción.